Pues soy José Ignacio Guijarro, soy el director general de The White Team Technology Services. Somos una compañía de consultoría e integración de sistemas de información con presencia en territorio español, pero con oficinas en Madrid y en la Comunidad Valenciana, en Valencia y con bastante presencia en la Comunidad Valenciana. Yo creo que el humano en general tendemos a irnos a los extremos. Es cierto que además sucede más cuando hay eventos disruptivos y desde luego la pandemia, sobre todo el inicio de la pandemia, ha sido disruptivo para todos. Y yo creo que con el tiempo tenderemos a ir más a un término medio. Pero sí es cierto que, toda esta evolución que ha tenido el mundo digital y el uso que hacemos de los medios digitales es algo que nos ha hecho evolucionar a todos. Gente que hasta ahora había obviado este tipo de tecnologías y que ni siquiera las tenía en cuenta, las ha visto que son muy necesarias y que ayudan en muchísimos aspectos. Por lo tanto, yo creo que esa evolución ya no va a quedar atrás, ya no vamos a volver a un punto anterior. Porque se ha visto que es muy útil. Pero sí que es cierto que lo que también probablemente hemos aprendido es que las relaciones humanas y la relación interpersonal y la presencia física es algo importantísimo. Es decir, si antes lo valorábamos, ahora lo valoramos más todavía precisamente porque nos falta. Por lo tanto, en esa parte, desde luego, ninguna tecnología va a sustituir la presencia física. En otro orden de cosas, yo creo que el teletrabajo, ¿no?, que es algo que nos afecta a todos y que nos afecta especialmente al sector en el que nosotros estamos, sí que creo que es algo que ha venido para quedarse. Es algo que, de nuevo, es algo muy eficiente. Yo creo que muchas compañías, nosotros la verdad es que ya nacimos teletrabajando, nosotros directamente tenemos todos los sistemas que podemos trabajar desde cualquier parte, pero muchas compañías se han dado cuenta de que pueden ser tan eficientes o incluso más teniendo en cuenta un porcentaje grande del tiempo de trabajo en teletrabajo. Y eso creo que sí que es algo que ha venido para quedarse y poco a poco las oficinas como esta se han quedado en lugares de reunión, lugares para compartir cosas, lugares para poder verse de vez en cuando y poder ser más eficiente en la gestión de según qué proyectos. Pero desde luego yo creo que el concepto de oficina de 9 a 6 y de lo que ello suponía hasta ahora, incluso la presencia y las horas que había que cumplir y todas estas cosas, sí que probablemente las estamos dejando atrás. No sé si en el 100% de las compañías, desde luego nunca se puede generalizar tanto, pero sí en un porcentaje grande. Hablando de teletrabajo, creo que para que se consolide es fundamental la correcta asunción y la correcta puesta en marcha de objetivos. Me explico, los objetivos desde siempre se ha dicho que tienen que ser cuantificables, medibles, a corto plazo, públicos, es siempre un buen atributo para un buen objetivo. Yo creo que en este momento se hace incluso más importante, es decir, todos los mandos medios sobre todo y por supuesto los mandos superiores tienen que ser capaces de poner objetivos a su gente y será su gente la que se organice para conseguir esos objetivos. Como decíamos, la oficina ya no va a ser un sitio donde ir y fichar, sino que voy a tener que trabajar objetivos. Coge más importancia el hecho de que además estén perfectamente alineados con los objetivos de la compañía, sean muy estratificables y se puedan ir siguiendo hito por hito, en un periodo o en la consecución de acciones concretas, etcétera. Y de esta forma, como decimos, el teletrabajo se puede estabilizar y las oficinas pasan a ser elementos que nos ayudan a conseguir ese trabajo. Sí, hablando de oportunidad, claramente sí. Yo creo que todo lo que está pasando para nuestro sector es una gran oportunidad. Estamos en un sector privilegiado, creo que tenemos que ser conscientes de ello porque nos permite ayudar a las compañías a toda la transformación digital de la que tanto se habla y que tiene muchos aspectos que sería largo de explicar, pero desde luego nos permite estar con ellos y sobre todo hacer una planificación a largo plazo. Nosotros, una de las partes más importantes de nuestra compañía, uno de los cores de nuestra compañía es la consultoría, que la entendemos como una planificación a largo plazo de los clientes y poniéndonos siempre en la piel del propio cliente.
Al final, la inversión en tecnología, sobre todo en estos tiempos en los que alguien puede pensar, pues están poniendo parches que van a ser efectivos a corto plazo, pero que a largo plazo puede que no estén alineados con los objetivos globales de la compañía, precisamente lo que tenemos que hacer entender, y bueno, pues una de nuestras labores es hacer ver que eso no es así. Tenemos que intentar unirlo todo para que toda la planificación de la compañía vaya en la misma dirección. Y nosotros en The White Team, ¿cómo ayudamos a las compañías? A ver, yo creo que este periodo desde luego ha sido todo menos normal y yo diría que hemos pasado por 3 etapas, sobre todo desde el principio de la pandemia, desde marzo a esta parte. Hemos pasado por 3 etapas. La primera fue una etapa de caos absoluto, fue una etapa de, bueno, ¿qué hacemos para sacar a no sé cuántas personas de la oficina, mandarlas a casa? Vamos a poner, pues eso, sistemas, o vamos a pensar en cómo hacerlo de forma temporal. La palabra temporal al principio, las primeras 2 semanas, era la fundamental, desde luego barato, y bueno, pues casi de cualquier manera, salvando poniéndole todas las comillas que queramos poner a esa expresión. Siempre cuento una anécdota, en esas 2 semanas tiramos más VPNs y alquilamos incluso más portátiles, que desde luego no es el objetivo de nuestra compañía, pero bueno, pues surgió pues más que en los últimos 2 años. En una segunda etapa, las conversaciones con los clientes iban más a, bueno, vamos, ya hemos salido un poquito del paso, tenemos a la gente en casa, vamos a asegurar a esa gente, vamos a asegurar las líneas, vamos a asegurar los elementos que hemos tenido que poner a disposición de los empleados en sus casas. Y ya empezábamos a darnos cuenta de que esto ha venido para quedarse y que vamos a estar una buena temporada en esta situación, y por lo tanto pues la palabra temporal empezaba a desaparecer de las conversaciones. En una tercera etapa, que probablemente seguimos en ella, estamos ya hablando más de planificación. Desde luego la palabra temporal ha desaparecido, y la planificación y la coordinación con el resto de los planes estratégicos de las compañías es el mantra, ¿no? Y es lo que vamos haciendo. Se están poniendo en marcha verdaderos proyectos de, bueno, pues VDI, o vamos, proyectos de escritorios remotos, pero como digo, en conjunto con el resto de las estrategias de la compañía y de los clientes, y de su planificación a largo plazo. Sí, pues a ver, desde luego la seguridad desde mi punto de vista, es el mantra que nos ha de guiar en nuestras actuaciones. Efectivamente, tanto a nivel empresarial como personal, creo que es algo que se ha de poner por encima casi de cualquier otro objetivo. Y bueno, por intentar ser un poco original, porque es cierto que de seguridad se habla mucho. A ver, es evidente que el perímetro de las compañías ha cambiado, ya no tenemos poniendo antivirus en los puntos de acceso, en los portátiles y en los PCs, poniendo firewalls en la red, en la intranet que todos hemos tenido en algún momento, ya no es suficiente, el perímetro ha crecido, como digo, de esto se habla mucho. Yo pondría un poquito más el hincapié en el decir, a ver, hay aspectos de la seguridad que son difícilmente tratables, es decir, siempre, como se suele decir, ¿no? Los malos casi siempre van por encima de los responsables de empresas anti-malware. Entonces, yo pondría más el énfasis, ¿no? Y desde luego en The White Team ponemos más hincapié en el tema de la previsibilidad y de la planificación y la contingencia. Es decir, creo que es tan importante o incluso más el tener un buen sistema de backup, el tener diferentes copias de seguridad en diferentes sitios, geográficamente localizados en diferentes lugares, para, oye, en el momento en el que pase algo, yo soy capaz de retomar mis operaciones en el menor tiempo posible. Hemos tenido casos en los últimos 2 años, y desde luego con la pandemia incluso se está acelerando, de compañías muy grandes que bueno, pues tenían los sistemas completamente saturados y que no tenían una copia de backup oportuna, o la tenían en la misma red que el resto de los sistemas. Por lo tanto, y les ha entrado un malware y les ha, bueno, pues un CryptoLocker, y les ha encriptado todos los sistemas, incluidas las copias de seguridad. Levantar ese tipo de sistemas al final fue lo más importante. Esa empresa tenía que seguir facturando y tenía que seguir haciendo sus operaciones normales. Entonces, yo creo que tan importantes son los elementos típicos de seguridad como lo es la educación. Eso también se habla mucho, es decir, los usuarios tienen que estar educados en aspectos de seguridad, nada muy técnico ni nada muy complicado, en los aspectos más prácticos de la seguridad, como pues eso, no abrir archivos que tengan cierto peligro, etcétera.
Y sobre todo lo que creo que hay que poner por encima de todo son un buen plan de contingencia, y además un buen plan de contingencia que esté probado y que nos pongamos en el peor de los casos y una vez cada cierto tiempo, cada año, cada 6 meses, el tiempo que cada compañía considere oportuno, pero el menor posible, sepamos que tenemos sistemas que nos permiten levantar otra vez la compañía en muy poco tiempo. Y también, pues oye, hay que invertir en seguridad, pero también hay que invertir en que los sistemas estén actualizados. ¿Cuántas veces hemos oído que entran aspectos del malware por sistemas operativos o por aplicaciones que no están actualizadas con el último parche, y es un ámbito de actuación importante? Bueno, no dejes de lado tus sistemas, intenta tenerlos actualizados, ten un poquito de holgura, porque es verdad que para este tipo de cosas merece la pena, bueno, pues eso, ese plan de contingencia, que siempre te va a hacer falta un poquito de capacidad, y bueno, pues usa estos sistemas que tenemos flexibles, en los que siempre tienes un backup de holgura o de procesamiento o de capacidad de almacenamiento, para poder tener ese plan de contingencia bien estructurado.